¿Qué le está pasando al alma de tu ser querido en el aniversario de su muerte? No es una pregunta retórica, no es consuelo fácil disfrazado de espiritualidad. Es la pregunta que llevas dentro desde la primera vez que esa fecha regresó al calendario y te encontró sin saber qué hacer con ella. Porque algo en ti siente que ese día no es igual a los demás, que no es solo memoria, que hay algo vivo ocurriendo al otro lado mientras tú estás aquí, parado frente a una foto o frente a una tumba, o simplemente frente al silencio de una casa que ya no es la misma. Santa Teresa de Jesús lo vio. Estuvo donde nosotros no hemos estado. Y lo que escribió sobre ese día exacto en la vida del alma que espera es algo que nadie te ha dicho con esta claridad. Hay personas que llevan años preguntándose si su difunto los recuerda, si sabe que han rezado por él, si ese día que a ellas les pesa tanto tiene algún significado desde el otro lado del velo. La respuesta de Santa Teresa de Jesús no es una respuesta que tranquiliza y ya. Es una respuesta que sacude, que exige algo, que te hace entender que el vínculo entre tú y esa persona no terminó con la muerte, sino que cambió de forma. El aniversario no es solo tuyo. Que en ese día algo concreto y real le ocurre al alma de quien amaste, algo que depende en parte de lo que tú hagas desde aquí. Antes de seguir, dime en los comentarios cuántos años llevas cargando esa fecha. Escribe el nombre de quien se fue y cuánto tiempo ha pasado. No lo hagas por el canal. Hazlo porque ese nombre merece ser dicho en voz alta hoy. Esto que vas a escuchar no estaba disponible en cualquier lugar. Estaba esperando que tú llegaras a buscarlo. Hay una cosa que los vivos damos por sentada sin darnos cuenta de que lo hacemos. Damos por sentada la manera en que el tiempo funciona. Un día tiene 24 horas. Un año tiene 365 días. Las fechas regresan, se acumulan, se vuelven historia. Y dentro de esa lógica tan familiar, tan automática, el aniversario de la muerte de alguien querido es simplemente eso, una fecha que regresa. Un número en el calendario que el corazón reconoce antes de que los ojos lo vean. Pero Santa Teresa de Jesús entendió algo que la mayor parte de los vivos no se detiene a considerar. Entendió que esa lógica del tiempo, esa manera tan humana de medir los días y los años, no es la única que existe, y que el alma de quien murió no vive dentro de ella. Esto no es filosofía abstracta, es el punto de partida de todo lo que Santa Teresa de Jesús dejó escrito sobre el estado de las almas que han cruzado al otro lado. En Las Moradas, su obra más madura, la que escribió cuando su vida interior había alcanzado una profundidad que ella misma describía con dificultad, Teresa habla del alma que se adentra en las moradas interiores como un alma que va dejando atrás las categorías del mundo. El tiempo es una de ellas, no porque el tiempo deje de existir, sino porque deja de funcionar como una cadena. El alma que ha muerto no vive atrapada en la sucesión de los días como nosotros. Ve las cosas desde un lugar donde el pasado, el presente y lo que está por venir tienen una relación completamente distinta con la realidad. Y sin embargo, algo ocurre en el aniversario. Santa Teresa de Jesús no lo explicó en términos que un teólogo moderno usaría para construir una tesis. Lo explicó de la única manera en que ella explicaba las cosas que había visto de verdad, con imágenes, con comparaciones, con esa honestidad directa que hace que sus escritos suenen más a conversación que a tratado. Y lo que describió es esto, que ciertas fechas conservan una resonancia en el alma incluso después de la muerte, que el día en que un alma abandonó el cuerpo y entró a la eternidad no desaparece de su conciencia como si nunca hubiera existido. Al contrario, ese momento tiene un peso particular en la historia de esa alma, porque fue el momento de su mayor transformación, el instante en que todo cambió de manera irreversible. Y ese instante, ese umbral, resuena cada vez que en la tierra llega su aniversario. ¿Cómo puede resonar algo en un alma que ya no vive dentro del tiempo? Es la pregunta que cualquiera se haría, y Teresa no la evitó.
En El Camino de Perfección, escribió sobre la manera en que la oración profunda lleva al alma a un estado donde el tiempo se experimenta de forma distinta, donde un instante puede contener lo que normalmente llevaría horas, donde la distancia entre el alma y Dios se vuelve la única medida que importa. Si eso le ocurre al alma de un vivo en la oración, escribió Teresa, ¿cuánto más le ocurrirá al alma que ya ha cruzado el umbral y vive en la plenitud de esa otra manera de ser? La comunión de los santos no es una frase decorativa del credo. Es una realidad viva que Teresa tomaba en serio, con una seriedad que a veces asombraba a sus confesores. Ella hablaba de los santos y de las almas que esperan como de personas con quienes mantenía una relación activa, no como de figuras piadosas a las que se les reza desde la distancia. Y dentro de esa comprensión, el aniversario de la muerte de un alma tiene una dimensión que va más allá del recuerdo humano. No es solo que los vivos recuerden, es que hay algo en la trama del amor que une a los vivos con los muertos que se activa de manera especial en esa fecha. Piensa en esto. Cuando alguien que amas profundamente está lejos, hay días que los dos sienten de manera distinta, aunque estén separados por miles de kilómetros. El día en que se conocieron, el día en que algo difícil los unió para siempre. Esos días no son iguales a los demás, ni para uno ni para el otro, aunque ninguno de los dos lo haya planeado así. Hay algo en el amor que marca ciertas fechas con una intensidad que el simple paso del tiempo no borra. Teresa creía, y lo escribió, que esa misma realidad opera entre los vivos y los muertos, que el amor que existió no desapareció, que actúa, que conecta, y que en las fechas que tienen peso en esa historia compartida, esa conexión se vuelve especialmente activa. El aniversario de la muerte es la fecha con más peso de todas, porque no es solo un recuerdo, es el punto exacto donde la historia de esa alma cambió para siempre, donde lo que era de una manera dejó de serlo, donde comenzó algo que todavía está ocurriendo. Y si el amor que te une a esa persona es real, y Teresa estaba convencida de que el amor real no muere con la muerte, entonces ese punto tiene una gravedad espiritual que actúa en los dos lados del velo al mismo tiempo. Pero hay algo que Teresa vio específicamente sobre el estado en que se encuentra el alma en ese momento. No en general, no como descripción vaga del purgatorio. Algo concreto sobre lo que ocurre en el alma de tu ser querido cuando llega ese día. Y lo que vio deja de ser consuelo fácil para convertirse en algo que te exige estar presente de una manera que quizás nunca habías considerado, porque el alma en ese momento no está dormida. El alma que ha muerto no está en un sueño profundo esperando que algo la despierte. Esta es una de las confusiones más extendidas entre personas profundamente creyentes, personas que van a misa, que rezan el rosario, que tienen fe genuina y sin embargo cargan con una imagen del más allá que no corresponde a lo que la Iglesia enseña ni a lo que Santa Teresa de Jesús vio. La idea de que los difuntos están en una especie de reposo inconsciente, ajenos a todo, sin percibir nada, esperando pasivamente el juicio final como quien duerme sin soñar. Santa Teresa de Jesús conocía esa imagen y la corrigió con una claridad que no dejaba espacio para la ambigüedad. En el libro de la vida, la obra donde Santa Teresa de Ávila registró con mayor detalle sus experiencias místicas, hay pasajes que sus confesores leyeron con una mezcla de asombro y cautela, pasajes donde describe lo que vio en almas que habían cruzado al otro lado. Y lo que describe no es inactividad, no es ausencia. Es una conciencia que los vivos, atrapados en los límites del cuerpo y los sentidos, no podemos imaginar fácilmente. Una conciencia plena, despierta, lúcida de una manera que supera cualquier lucidez que hayamos experimentado en esta vida. El alma que ha muerto ve con una claridad que aquí era imposible. Siente con una intensidad que aquí estaba amortiguada por todo lo que el cuerpo, el ego
y las preocupaciones del mundo interponían entre el alma y la realidad. Esto cambia todo, porque si el alma está despierta, si tiene conciencia plena de lo que ocurre y de dónde está y de lo que le falta para llegar a Dios, entonces el aniversario de su muerte no le pasa desapercibido. No es una fecha que existe solo en el calendario de los vivos. Es una fecha que el alma reconoce desde su propio lugar, con su propia conciencia, con la claridad aumentada que le da el haber cruzado el umbral. Santa Teresa de Jesús describió el estado de las almas en purificación con una imagen que resulta difícil de olvidar una vez que se escucha. Las comparó con alguien que conoce perfectamente el camino que tiene que recorrer, que ve con total claridad el destino al que se dirige, que comprende sin ninguna confusión lo que le separa de ese destino y que, sin embargo, no puede apresurarlo por sí solo. No porque esté dormido, no porque esté confundido, sino porque la purificación tiene su propio ritmo, un ritmo que no depende únicamente del alma, sino también de la gracia que recibe desde fuera, desde los vivos que oran por ella, desde la misericordia de Dios que actúa a través de esa oración. El alma sabe dónde está, sabe cuánto ha avanzado y sabe cuánto le falta. Ahora comprende por qué el aniversario tiene un peso particular para ella. Porque en ese día, en esa fecha que marcó el inicio de su camino en la eternidad, el alma hace algo que Santa Teresa de Ávila describió como un reconocimiento. Un momento en que la conciencia del alma se detiene, si es que ese verbo tiene sentido en el lugar donde está, y contempla el arco completo de lo que ha recorrido desde que partió, no con la angustia de quien no sabe si va a llegar, con la lucidez de quien ve el camino entero y entiende en qué punto del mismo se encuentra. Uno de los elementos que más sorprendió a los confesores de Santa Teresa de Jesús fue la manera en que ella hablaba del tiempo desde la perspectiva de las almas que había visto en sus visiones. No hablaba de ellas como de seres ajenos al tiempo de los vivos. Hablaba de ellas como de seres que tienen una percepción del tiempo diferente pero no desconectada, que saben cuánto ha pasado desde que murieron, que perciben el ritmo de la oración que se ofrece por ellas, que notan la diferencia entre un periodo donde alguien intercede con constancia y un periodo donde el silencio se instala y nadie dice su nombre. Esto es lo que hacía que Santa Teresa de Ávila insistiera con tanta urgencia en la oración por los difuntos, no como una práctica piadosa más, como una responsabilidad concreta hacia personas concretas que están en un lugar real, con una conciencia real, percibiendo de manera real si alguien del lado de los vivos las lleva en el corazón o las ha olvidado. Y en el aniversario de su muerte, esa percepción se intensifica. El alma no solo está despierta, está en ese momento específico, especialmente atenta a lo que ocurre desde este lado, especialmente receptiva, especialmente consciente de los lazos que la unen a quienes dejó atrás. Porque ese día fue el día en que esos lazos se transformaron para siempre. Y algo en la naturaleza del amor hace que esa transformación se sienta con renovada intensidad cada vez que su aniversario llega. ¿Qué siente exactamente el alma en ese momento? Santa Teresa de Jesús fue más precisa de lo que podría esperarse. Y lo que describió empieza por algo que muy pocos habrían anticipado. Lo primero que ocurre en el alma de tu ser querido cuando llega el aniversario de su muerte no es lo que la mayoría imagina. No es tristeza. No es nostalgia en el sentido en que los vivos la conocemos. Esa mezcla agridulce de recuerdo y ausencia que duele de una manera que no tiene nombre exacto. Lo que Santa Teresa de Jesús describió como el primer movimiento del alma en ese momento es algo que en nuestra lengua solo puede nombrarse con una palabra que solemos usar de manera superficial sin entender su peso real. Esa palabra es reconocimiento. El alma reconoce. Y ese reconocimiento no es simplemente recordar, es ver, es comprender con una claridad que aquí, atrapados en el cuerpo y en el ruido constante del mundo, no está disponible para nosotros. En el camino de perfección,
Santa Teresa de Jesús escribió sobre la manera en que el alma que se adentra en la oración profunda comienza a ver su propia situación espiritual con una honestidad que en la vida ordinaria resulta casi imposible. Las distracciones, los miedos, el ego, las excusas que nos construimos para no mirar demasiado adentro, todo eso interfiere aquí con el conocimiento propio. Pero el alma que ha muerto ya no tiene nada de eso interponiéndose entre ella y la verdad. Ve con la misma claridad con que ve todo lo demás desde donde está. Y lo que ve en el aniversario de su muerte es su propio camino desde el principio. Santa Teresa de Ávila usó en sus escritos una imagen que ayuda a entender esto. Habló de almas que en sus visiones contemplaban su vida pasada, no con el dolor distorsionado con que los vivos solemos revisar lo que hicimos o dejamos de hacer, sino con una comprensión serena y completa que incluía tanto las sombras como las gracias. El alma ve todo. Ve las veces que amó bien y las veces que amó mal. Ve las oraciones que rezó con el corazón y las que rezó por costumbre. Ve los momentos en que Dios estuvo muy cerca y ella no lo supo, y los momentos en que se alejó y Dios la siguió de todas formas. Y esa visión completa, lejos de hundir al alma en la desesperación, produce algo inesperado, produce gratitud, una gratitud de una intensidad que aquí no tenemos palabras para describir. Porque el alma ve, al mismo tiempo que ve todo lo que fue y todo lo que hizo, la magnitud de la misericordia que la sostuvo. Ve que llegó al umbral de la eternidad, que cruzó, que está en camino hacia Dios aunque todavía no haya llegado, y entiende, con la lucidez de quien ya no se engaña sobre nada, que eso no era algo que le correspondía por derecho. Era gracia, gracia pura. Gracia que llegó a través de la oración de otros, de los sacramentos, de los sufrimientos ofrecidos, de los actos de amor hechos sin que nadie los viera. Y en el aniversario de su muerte, cuando el alma contempla el arco completo del primer año, o del quinto, o del 10º, de su camino en la eternidad, esa gratitud se renueva con una intensidad que Santa Teresa de Jesús describió como una llama que no consume, sino que ilumina. Hay algo más en ese reconocimiento que Santa Teresa de Ávila señaló con particular cuidado. El alma no solo ve su propio camino, ve con precisión el punto exacto donde se encuentra. Y esto, lejos de ser una fuente de angustia, funciona como una brújula. El alma que sabe dónde está, sabe también lo que necesita. Sabe qué tipo de gracia la acercaría más a Dios en este momento de su purificación. Sabe qué sufragios tendrían mayor peso en su situación concreta. Y en el aniversario de su muerte, esa conciencia está especialmente activa. Santa Teresa de Jesús habló con sus confesores sobre visiones en las que almas en purificación se le aparecían con una claridad sobre su propio estado que ella describía como sorprendente. No venían confusas, no venían sin saber qué pedirle. Venían con una conciencia exacta de lo que necesitaban y de a quién podían pedírselo. Y lo que pedían casi siempre tenía la misma forma: una misa, una oración específica, un acto de caridad ofrecido con intención. No como rituales automáticos, sino como actos de amor consciente dirigidos a una persona real, que está en un lugar real esperando una gracia real. El viewer que está escuchando esto y lleva años preguntándose si sus oraciones por su difunto llegaron a algún lado, está recibiendo ahora la respuesta que Santa Teresa de Ávila daría a esa pregunta. Llegaron. Las oyó. Las sintió. Y en el aniversario de su muerte, el alma está especialmente preparada para recibirlas con una receptividad que no existe de la misma manera en ningún otro momento del año. Pero hay algo que ocurre en ese momento que va más allá del alma recibiendo lo que los vivos ofrecen. Hay un movimiento en el otro sentido, algo que el alma envía desde donde está hacia quienes la recuerdan, algo que Santa Teresa de Jesús describió como el segundo gran movimiento del aniversario. Y es algo
que cambia por completo la manera en que entiendes lo que sientes tú en ese día. Hay algo que la mayoría de los vivos no sabe que recibe. Lo recibe cada año cuando llega el aniversario de la muerte de alguien que amó. Lo recibe sin identificarlo, sin ponerle nombre, a veces sin siquiera notarlo en medio del peso de la fecha. Pero está ahí, es real. Y Santa Teresa de Jesús lo describió con una precisión que ninguno de sus contemporáneos esperaba encontrar en los escritos de una monja carmelita del siglo XVI. El alma que está en purificación no es un alma pasiva. Esta es una de las verdades que Santa Teresa de Ávila repitió de distintas maneras a lo largo de toda su obra, especialmente en el Libro de la Vida, donde narró con detalle las experiencias que la llevaron a entenderlo. El alma que purga no está encerrada en sí misma, consumida únicamente por su propio proceso, ajena a todo lo que ocurre fuera de ella. Tiene una capacidad de amor que, purificada de todo lo que en la vida la limitaba, opera con una libertad y una intensidad que aquí no tenemos acceso. En sus propias palabras, Santa Teresa de Jesús escribió en el Libro de la Vida: el amor verdadero, si es amor, ha de ir a dar en Dios o en quien lo ama, para que no se quede estéril. Lo que Santa Teresa de Ávila estaba señalando es que el amor auténtico no queda bloqueado por la muerte, no se interrumpe, no se convierte en un sentimiento congelado en el instante de la despedida. Sigue actuando, sigue moviéndose. Y cuando el alma ha sido purificada del egoísmo y de las distorsiones que aquí acompañan incluso al amor más genuino, ese amor actúa con una limpieza y una fuerza que los vivos solo podemos imaginar parcialmente. ¿Hacia quién se dirige ese amor en el aniversario de la muerte? Hacia quienes el alma amó en vida, hacia quienes la lloran, hacia quienes rezan por ella, hacia quienes en ese día específico la están recordando aunque sea en silencio, aunque no sepan bien cómo hacerlo, aunque su oración sea tan solo el susurro interno de un nombre que no quieren olvidar. El alma los percibe. Santa Teresa de Jesús fue muy clara en esto. El alma en purificación tiene conciencia de los vivos que interceden por ella, y esa conciencia en el aniversario alcanza una intensidad que no tiene equivalente en el resto del año. Y lo que hace con esa percepción es amar. Amar de regreso con todo lo que tiene. Con un amor que ya no está mezclado con el miedo, con la necesidad, con la dependencia o con ninguna de las sombras que aquí se mezclan incluso en los vínculos más hermosos. Un amor que es puro en el sentido más literal de la palabra porque ha sido purificado. Un amor que se vuelca hacia los vivos desde el otro lado del velo con una fuerza que algunos sienten sin saber de dónde viene. ¿Has sentido algo extraño en los aniversarios de quienes perdiste? No necesariamente una aparición ni una señal dramática. Algo más sutil, una sensación de compañía que no puedes explicar. Una paz que llega en el momento menos esperado de ese día que creías que iba a ser solo difícil. Una certeza interior sin origen claro de que esa persona no está tan lejos como el silencio de su ausencia sugiere. Santa Teresa de Jesús diría que no lo estás imaginando, que lo que percibes en esos momentos es real, aunque llegue de una manera que los sentidos del cuerpo no están equipados para captar con precisión. El amor del alma en purificación hacia los vivos que la recuerdan actúa como una intercesión. El alma, desde donde está, ora por quienes ora por ella. Lleva a los vivos ante Dios con la misma intensidad con que los vivos la llevan a ella. Y en el aniversario de su muerte, cuando esa conciencia mutua alcanza su punto más alto en todo el año, esa intercesión tiene un peso especial. El alma está orando por ti en ese día con una claridad y una fuerza que en ningún otro momento del año tiene la misma intensidad. Esto convierte el aniversario en algo completamente distinto de lo que la mayoría entiende. No es solo el día en que los vivos recuerdan a los muertos. Es el día en que los vivos y el alma que espera se encuentran con la mayor cercanía espiritual posible
de este lado de la eternidad. Es un punto de contacto real entre dos dimensiones de la existencia que el amor mantiene unidas a pesar de la muerte. Y Santa Teresa de Ávila, que pasó décadas cultivando su comprensión de esa realidad a través de la oración y de las visiones que Dios le concedió, estaba convencida de que ignorar ese encuentro, dejarlo pasar, sin preparación ni intención, era desperdiciar una de las gracias más concretas que Dios pone al alcance de los que aman a sus difuntos. Pero hay una dimensión más de lo que ocurre en el alma en ese día, una que Santa Teresa de Jesús describió con una urgencia particular. Una que tiene que ver no con lo que el alma siente hacia quienes la recuerdan, sino con lo que experimenta cuando el aniversario llega y del otro lado reina el silencio. Existe una pregunta que Santa Teresa de Jesús se hacía con una frecuencia que sus biógrafas documentaron y que aparece de manera implícita en varios de sus escritos. No era una pregunta sobre su propia salvación, ni sobre las grandes cuestiones teológicas que ocupaban a los hombres de iglesia de su tiempo. Era una pregunta mucho más concreta, mucho más cercana al dolor humano de todos los días. ¿Cuántas almas están esperando en este momento sin que nadie rece por ellas? Santa Teresa de Ávila lo sabía, lo había visto. En sus visiones había encontrado almas en purificación que llevaban un tiempo que a los vivos nos resultaría imposible comprender sin que ningún sufragio llegara a aliviar su espera. Almas que habían tenido familia, que habían sido amadas, que habían dejado personas detrás al morir. Pero el tiempo pasa también para los vivos. Las urgencias del mundo se imponen. El dolor inicial de la pérdida, tan intenso en los primeros meses, comienza a ceder paso a la vida que sigue. Y sin que nadie lo decida de manera consciente, el nombre del difunto empieza a aparecer cada vez menos en las oraciones. La misa del primer aniversario se ofrece, quizás la del segundo. Pero llega un momento en que la fecha pasa y nadie la nota, en que el alma que espera se encuentra con que en su aniversario, en el día que para ella tiene el peso de un umbral, del otro lado no ocurre nada. Santa Teresa de Jesús habló de esto en las fundaciones con una urgencia que trascendía el tono habitual de sus escritos. Describió la situación de las almas olvidadas no como una abstracción, sino como una realidad que había contemplado y que la movía a la intercesión con una intensidad que no podía explicar únicamente en términos de piedad general. Era algo más personal, más urgente, como quien conoce a alguien que está atrapado en un lugar del que podría salir si alguien le tendiera la mano, y ve que la mano no llega porque los que podrían extenderla simplemente no saben que hace falta. El alma en purificación no resiente. Esto es importante decirlo con claridad, porque la imagen de un difunto sufriendo de resentimiento hacia los vivos que lo olvidaron es una imagen que no corresponde a lo que la fe católica enseña ni a lo que Santa Teresa de Ávila vio. El alma que está siendo purificada ya no tiene la capacidad de ese tipo de resentimiento, porque parte de lo que la purificación hace, precisamente, es limpiar el alma de todo lo que no es amor. El alma que pasa por ese proceso se va pareciendo cada vez más al amor que es Dios, y el amor no resiente. Pero el alma sí experimenta algo cuando el aniversario de su muerte llega y del lado de los vivos no se ofrece nada. Lo que experimenta no es abandono en el sentido emocional que esa palabra tiene para nosotros. Es algo más parecido a lo que Santa Teresa de Jesús describió cuando habló de la sequía en la oración, no el dolor de quien es rechazado. La sed de quien sabe que el agua existe, que está cerca, que podría recibirla, y que sin embargo en este momento no llega. Una sed que no destruye, pero que prolonga, que no añade sufrimiento de un tipo nuevo, sino que extiende el que ya existe más de lo necesario, porque la purificación tiene un ritmo que puede acelerarse. Santa Teresa de Ávila lo sabía con certeza. Lo había visto en sus visiones de almas que pasaban del purgatorio a la gloria en periodos que, sin la intercesión de los vivos, habrían sido mucho más largos.
lo había vivido en su propia experiencia de intercesora, cuando pedía con fervor por almas concretas y recibía en la oración la certeza de que algo había ocurrido, de que la gracia había actuado, de que la espera se había acortado. La oración de los vivos no es un gesto simbólico, es una fuerza real que actúa sobre una realidad real. Y cuando esa fuerza no se aplica, la realidad permanece donde estaba. El aniversario de la muerte es el momento del año en que esa fuerza puede actuar con mayor eficacia. Santa Teresa de Jesús lo enseñó de manera directa y lo vivió de manera consistente. La receptividad del alma en ese día específico es una receptividad que no se repite con la misma intensidad en ninguna otra fecha del año. Lo que se ofrece en el aniversario llega de una manera distinta, tiene un peso distinto, produce un efecto distinto. Y cuando ese día pasa sin que nada llegue, la oportunidad no se destruye para siempre. Dios no cierra ninguna puerta con llave, pero sí se deja pasar algo que no vuelve hasta el año siguiente. Hay personas que están escuchando esto y en este momento están pensando en alguien. Alguien cuyo aniversario quizás pasó hace poco sin que lo recordaran, de la manera que ahora entienden que podían haberlo hecho. Alguien cuyo aniversario está próximo y al que todavía están a tiempo de llegar con una intención nueva y más profunda. Santa Teresa de Ávila no enseñó estas cosas para producir culpa, las enseñó para producir amor. Un amor consciente, activo, que entiende que el vínculo con el difunto no terminó y que tiene herramientas concretas para expresarse desde este lado del velo. Pero hay todavía algo más que Santa Teresa de Jesús reveló sobre lo que puede ocurrir en el aniversario cuando la oración sí llega. Algo sobre la gracia específica que ese día pone a disposición de quien la busca con intención. Y es algo que cambia la manera en que se entiende el propio acto de rezar por un difunto. No todas las oraciones tienen el mismo peso, no en el sentido de que Dios valore más unas que otras según quien las reza o con qué elocuencia están formuladas, sino en el sentido de que la gracia tiene sus propios ritmos, sus propias aperturas, sus propios momentos de mayor disponibilidad. Santa Teresa de Jesús lo sabía por experiencia directa, lo había vivido en su propia oración durante décadas. Había conocido periodos de sequía en los que rezar era un esfuerzo árido sin ninguna consolación sensible, y periodos en que la misma oración sencilla parecía abrirse a una profundidad que la dejaba sin palabras. Y había aprendido, con la paciencia de quien construye su vida espiritual ladrillo a ladrillo, que esas diferencias no eran accidentales ni arbitrarias, que la gracia tiene momentos de especial disponibilidad que el alma atenta aprende a reconocer y a aprovechar. El aniversario de la muerte de un ser querido es uno de esos momentos, no el único, pero sí uno con características que lo hacen singular entre todos los días del año en lo que respecta a la oración por ese difunto concreto. Santa Teresa de Ávila enseñó que la gracia que actúa en favor de un alma en purificación no opera en un vacío indiferente al tiempo. Opera dentro de una economía espiritual que tiene sus propias fechas, sus propios puntos de mayor intensidad, sus propios umbrales donde lo que se ofrece tiene un alcance que en otros momentos no tendría. ¿Por qué el aniversario de la muerte y no cualquier otro día? Santa Teresa de Jesús respondió a esta pregunta de manera indirecta, pero consistente a través de sus escritos. El día en que un alma cruzó el umbral de la eternidad es el día en que su historia cambió de manera irreversible. Es el día en que fue presentada ante Dios tal como era. Es el día en que comenzó el proceso que la está llevando, a través de la purificación, hacia la plenitud para la que fue creada. Ese día tiene un peso en la historia de esa alma que ningún otro día tiene, y ese peso crea una apertura especial, una receptividad particular en cada uno de sus aniversarios. Piénsalo de esta manera. La Iglesia celebra los sacramentos en momentos precisos porque entiende que el tiempo puede ser sagrado, que hay instantes con una densidad espiritual que otros no tienen. El bautismo no se celebra en cualquier momento de la vida,
sino en el momento en que el alma entra en la vida de la gracia. La confirmación ocurre cuando el alma está preparada para recibir una gracia específica. Los sacramentos tienen su momento porque la gracia respeta el tiempo aunque no esté limitada por él. Santa Teresa de Ávila aplicaba una lógica similar a la oración por los difuntos. El aniversario de la muerte es el sacramento natural de la memoria. El momento en que el amor de los vivos puede actuar con mayor eficacia sobre el alma que espera, porque es el momento en que la historia de esa alma tiene una apertura que no tiene en ningún otro punto del año. Lo que Santa Teresa de Jesús recomendaba para ese día tenía una concreción que resulta llamativa. No hablaba de sentimientos vagos ni de devociones imprecisas. Hablaba de actos específicos con una intención específica dirigida a una persona específica. Una misa ofrecida por ese difunto en el día de su aniversario. No una misa en general por los difuntos, sino una misa solicitada con el nombre de esa persona, con la intención de que la gracia eucarística llegue a ese alma en ese día. Santa Teresa de Ávila creía, y lo dejó escrito, que la eficacia de esa misa en el aniversario era cualitativamente distinta de la eficacia de la misma misa ofrecida en cualquier otro día del año. El rosario rezado en el aniversario con la intención dirigida a ese difunto concreto. La limosna dada en su nombre, el ayuno ofrecido por su alma, la visita al cementerio no como ritual de memoria humana, sino como acto de amor espiritual consciente. Santa Teresa de Ávila no separaba el gesto externo de la intención interior que lo animaba. Y lo que enseñó sobre los sufragios en el aniversario tenía siempre esa doble dimensión, el acto concreto y la intención consciente que lo convierte en algo más que un hábito piadoso. Hay algo que Santa Teresa de Jesús añadió sobre lo que ocurre en el alma cuando recibe esa gracia en el día de su aniversario. Describió el efecto no como algo gradual e imperceptible, sino como algo que el alma experimenta de manera real y que produce en ella lo que Santa Teresa de Ávila llamó en el camino de perfección un adelantamiento, un avance en el camino, no al final del proceso, sino dentro de él. La gracia recibida en el aniversario mueve al alma de una manera que la gracia recibida en otros días también mueve, pero con una fuerza que en ese día específico tiene una intensidad mayor. Esto convierte el aniversario en una de las oportunidades más reales y más concretas que los vivos tienen para hacer algo genuinamente útil por sus difuntos. No algo simbólico, no algo que consuela principalmente al vivo, algo que llega al alma, que actúa sobre su proceso, que acorta su espera, que la acerca a Dios de una manera que sin esa intervención habría tardado más en ocurrir. Santa Teresa de Jesús llamaba a esto uno de los actos de amor más puros que un vivo puede realizar, porque es un amor que no espera nada de regreso en esta vida. Un amor que da sin recibir ninguna confirmación visible de que llegó. Un amor que actúa en la fe. Y hay algo que Santa Teresa de Ávila hizo ella misma con sus difuntos que ilustra todo esto mejor que cualquier explicación. Algo que sus biógrafas registraron y que muestra cómo vivía ella misma lo que enseñaba. Santa Teresa de Jesús no enseñó sobre los difuntos desde la distancia de quien teoriza sobre algo que no ha vivido. Lo que escribió sobre las almas en purificación, sobre la oración por los muertos, sobre la eficacia de los sufragios y sobre la realidad del vínculo que persiste entre los vivos y quienes han cruzado el umbral, nació de una experiencia que sus confesores documentaron con cuidado y que la Iglesia tomó en serio desde el principio. Santa Teresa de Ávila había estado en contacto con almas del purgatorio de una manera que ella misma describía con una mezcla de sobriedad y de gratitud, como si esas visiones no le pertenecieran a ella, sino que le hubieran sido confiadas para que los demás supieran lo que ella había visto. Hay un episodio en particular que aparece en el libro de la vida y que sus biógrafas han citado repetidamente porque resume de manera concreta la manera en que Santa Teresa de Jesús vivía la intercesión por sus difuntos.
un sacerdote que había sido su confesor durante un tiempo, murió en circunstancias que a los ojos del mundo podían parecer espiritualmente preocupantes. Había tenido una vida con sombras, como la tiene casi todo el mundo, pero había también en él una sinceridad de fe que Santa Teresa de Ávila conocía desde adentro, porque lo había tratado con la cercanía que da la dirección espiritual. Cuando murió, Santa Teresa de Jesús comenzó a orar por él con una intensidad que sorprendió incluso a sus hermanas en el convento. No oraciones de forma, no el rosario dicho por costumbre, una intercesión sostenida, diaria, que llevaba el nombre de ese sacerdote ante Dios con una constancia que no cedía, aunque no llegara ninguna consolación visible. Y llegó. No de manera dramática, no en una aparición espectacular que pudiera confundirse con el deseo de quien quiere ver lo que todavía no está ahí. Llegó en la oración, con la claridad interior que Santa Teresa de Ávila aprendió a distinguir con precisión de sus propias proyecciones, como una certeza de que el alma de ese sacerdote había avanzado, de que lo que ella había ofrecido había llegado y había actuado, de que el amor con el que había rezado no se había perdido en el vacío, sino que había encontrado su destino. Santa Teresa de Jesús fundó sus conventos con una conciencia clara de que la oración por los difuntos era una de las razones centrales de su existencia. En las fundaciones lo escribió con una franqueza que no dejaba lugar a interpretaciones. Las Carmelitas Descalza existían en parte para interceder por las almas que el mundo olvidaba, para rezar por quienes ya no tenían a nadie en la tierra que les recordara ante Dios, para ser la presencia de amor que esas almas necesitaban y que la distracción del mundo impedía que llegara de manera constante. Cada convento que Santa Teresa de Ávila fundó era también, en su comprensión, un hogar de intercesión por los muertos. Lo que esto muestra no es simplemente la devoción de una santa, muestra una convicción teológica que Santa Teresa de Jesús había construido sobre la base de lo que había visto y de lo que la fe católica enseñaba. La convicción de que los vivos y los muertos no están separados por un silencio definitivo, sino conectados por el amor que persiste y por la oración que actúa como puente entre las dos dimensiones de la existencia. Que lo que un vivo hace o deja de hacer por su difunto tiene consecuencias reales en el proceso de ese difunto, que la indiferencia no es neutral, que el olvido no es inocente, y que el amor activo, el amor que toma la forma de una misa pedida, de un rosario rezado, de una limosna ofrecida con nombre y con intención, es una de las formas más puras de amor que existen, porque no espera nada a cambio en esta vida. En el aniversario de la muerte de un ser querido, toda esa comprensión encuentra su punto de mayor relevancia. Porque es el día en que el alma está más receptiva, en que la gracia tiene una apertura especial, en que el vínculo entre el vivo y el difunto alcanza su punto de mayor intensidad en todo el año. Es el día en que Santa Teresa de Jesús habría dicho: si vas a hacer algo por esa persona, hazlo hoy. No mañana, no la semana que viene, no cuando tengas más tiempo o más ánimo, hoy, en este día que no volverá hasta dentro de un año. Hay una última cosa que Santa Teresa de Ávila describió sobre lo que ocurre cuando el amor de los vivos y la receptividad del alma se encuentran en el aniversario con la intensidad que hemos recorrido en todo lo anterior. Una cosa que cierra el círculo completo de lo que le sucede al alma de tu ser querido en ese día. Y es algo que cambia no solo la manera en que entiendes al difunto, sino también la manera en que te entiendes a ti mismo en relación con él. Hay una imagen que Santa Teresa de Jesús usó en las moradas que sus lectores han citado durante siglos, porque tiene la rara capacidad de decir en pocas palabras lo que tomaría páginas explicar de otra manera. Habló del alma en su camino hacia Dios como una persona que avanza por un camino en la oscuridad, llevando una luz pequeña. La luz no ilumina todo el camino, solo ilumina el paso siguiente, pero eso es suficiente para seguir avanzando. Y cuando alguien desde fuera añade más luz,
el alma puede ver más lejos, puede avanzar con más seguridad, puede recorrer en menos tiempo lo que sin esa luz adicional habría tardado mucho más en recorrer. Esa luz adicional es lo que la oración de los vivos hace por el alma en purificación. Y en el aniversario de la muerte, esa luz llega con una intensidad que ningún otro día del año puede igualar. Pero hay algo más en esa imagen que Santa Teresa de Ávila no explicó de manera explícita, pero que está implícito en todo lo que escribió sobre la relación entre los vivos y los muertos. Cuando el alma recibe esa luz adicional en el día de su aniversario, cuando la gracia de la oración ofrecida con intención llega en el momento de mayor receptividad del año, lo que ocurre no es solo que el alma avanza, es que el alma reconoce de dónde viene esa luz, reconoce el amor que la produce, reconoce al vivo que la ofrece. Y en ese reconocimiento ocurre algo que Santa Teresa de Jesús describió en el libro de la vida con una ternura que resulta difícil de leer sin sentir algo. El alma corresponde, desde donde está, con lo que tiene, con el amor purificado, que ahora es su naturaleza más profunda. El alma se vuelca hacia quien la recuerda y ora por ella, no como quien devuelve un favor, como quien ama, con la libertad y la fuerza de un amor que ya no tiene ninguna de las limitaciones que aquí lo acompañaban. Un amor que en la tierra estaba mezclado con el miedo, con la necesidad, con la dependencia, con todos los matices oscuros que la condición humana añade incluso a los vínculos más hermosos. Un amor que ahora es limpio, que llega, que actúa sobre el vivo, de maneras que el vivo no siempre puede identificar, pero que Santa Teresa de Ávila creía completamente reales. Esto es lo que le sucede al alma de tu ser querido en el aniversario de su muerte. Esto es lo que Santa Teresa de Jesús vio y describió con la precisión de quien ha estado donde nosotros todavía no hemos estado. En ese día, el alma reconoce el momento de su mayor transformación. Ve su camino con una claridad renovada. Experimenta la gratitud ardiente de quien entiende la magnitud de la gracia que la sostiene. Percibe el amor de quienes la recuerdan del lado de los vivos. Recibe la gracia de los sufragios ofrecidos con intención en ese día, con una receptividad que no existe de la misma manera en ningún otro punto del año. Y desde donde está, con todo lo que la purificación le ha dado hasta ese momento, ama de regreso con una fuerza que el vivo puede sentir sin siempre saber de dónde viene. El aniversario no es el día en que los vivos recuerdan solos a los muertos. Es el día en que los vivos y el alma que espera se encuentran con la mayor cercanía que existe de este lado de la eternidad. Es el punto donde el amor que los unió en vida demuestra que la muerte no lo rompió, que sigue actuando, que tiene dirección y tiene fuerza y tiene la capacidad de acortar la distancia que la muerte puso entre ellos. Santa Teresa de Jesús vivió con esta convicción durante toda su vida adulta. La rezó, la escribió, la fundó en piedra y en regla monástica. La confió a las hermanas que la siguieron y a los confesores que la guiaron y a los lectores que durante siglos han encontrado en sus páginas algo que ningún otro texto espiritual les había dado de la misma manera. Y lo que quería que entendiéramos no era una teoría sobre el más allá, era una verdad práctica sobre lo que podemos hacer aquí, del lado de los vivos, por quienes amamos y que están esperando al otro lado. El aniversario de la muerte de tu ser querido es una oportunidad, la mayor oportunidad del año para hacer algo real por esa persona, no algo simbólico, no algo que te consuela a ti mientras ella espera sin recibir nada, algo que llega, que actúa, que la mueve hacia Dios, una misa ofrecida con su nombre, un rosario rezado con su imagen en el corazón, una obra de caridad hecha en su memoria con la intención de que la gracia de ese acto beneficie su alma. Cosas pequeñas en apariencia, con un peso real en la economía espiritual que Santa Teresa de Ávila comprendió con mayor profundidad que casi ningún otro maestro espiritual de su tiempo.
Y cuando hagas eso, cuando en el próximo aniversario de la muerte de tu ser querido ofrezcas algo concreto con esa intención, recuerda lo que Santa Teresa de Jesús vio, que del otro lado hay un alma que lo percibe, que lo recibe, que avanza gracias a ello, y que te ama de regreso con un amor que la muerte no pudo interrumpir, sino que, en cierto sentido que solo la fe puede comprender del todo, hizo más puro. Llegaste hasta aquí, y eso dice algo sobre ti que quizás no has notado todavía. En un mundo que evita la pregunta sobre los que ya no están, que prefiere cambiar de tema cuando alguien menciona a un difunto porque no sabe qué decir, que ha convertido el duelo en algo que debe resolverse rápido y en silencio para no incomodar a nadie, tú elegiste quedarte. Elegiste escuchar. Elegiste darle a tu ser querido lo que muy pocos vivos le dan, tu atención, tu corazón y el tiempo que hace falta para entender lo que realmente ocurre con él en ese día, que cada año regresa con el mismo peso. Y lo que recibiste hoy no es consuelo fácil. No es la versión suavizada de una verdad incómoda. Es la verdad completa, la que Santa Teresa de Jesús vio con sus propios ojos espirituales y dejó escrita para que llegara hasta aquí, hasta este momento, hasta ti. Hoy supiste que el aniversario de la muerte de tu ser querido no es solo una fecha en el calendario de los vivos. Es un acontecimiento espiritual real que ocurre en los dos lados del velo al mismo tiempo. Supiste que el alma de tu difunto no está dormida, ni ausente, ni ajena a lo que ocurre en la tierra, está despierta, lúcida, con una conciencia que supera todo lo que conoció en vida, avanzando por un camino que la lleva hacia Dios con una claridad sobre su propio proceso que aquí ninguno de nosotros tiene sobre el nuestro. Supiste que en el aniversario de su muerte, el alma reconoce el momento de su mayor transformación, que contempla el camino recorrido desde que partió, con una gratitud que Santa Teresa de Ávila comparó con una llama que ilumina sin consumir, que percibe a quienes la recuerdan del lado de los vivos con una conciencia que en ese día alcanza su punto más alto en todo el año, que recibe los sufragios ofrecidos con intención en esa fecha con una receptividad que no existe de la misma manera en ningún otro momento. Y supiste que desde donde está, con el amor purificado que la purificación le ha devuelto en su forma más limpia, el alma te ama de regreso, te lleva ante Dios. Intercede por ti con la fuerza de quien ya no tiene ninguna de las limitaciones que aquí acompañan incluso al amor más genuino. Que el aniversario no es el día en que los vivos recuerdan solos. Es el día en que los vivos y el alma que espera se encuentran con la mayor cercanía que existe entre las dos dimensiones de la existencia. Eso es lo que Santa Teresa de Jesús vio. Eso es lo que te has llevado hoy. Y ahora que lo sabes, el próximo aniversario de la muerte de tu ser querido ya no puede ser el mismo. No porque tengas que hacer algo complicado, ni porque la fe exija gestos grandes, sino porque ya entiendes lo que está en juego en ese día, lo que el alma espera, lo que puede recibir, lo que tu amor, cuando se expresa de manera consciente e intencional en esa fecha, puede hacer por alguien que está al otro lado del velo esperando exactamente eso, una misa ofrecida con su nombre, un rosario rezado con su rostro en el corazón, una obra de caridad hecha en su memoria con la intención de que esa gracia llegue a su alma. Cosas pequeñas en apariencia, con un peso que Santa Teresa de Ávila entendió mejor que casi nadie y que dedicó su vida entera a comunicar con la mayor claridad posible. Ese es el regalo que te llevas hoy, no una emoción que se diluye cuando cierras este video. Una comprensión que cambia algo en la manera en que vives el vínculo con tus difuntos de aquí en adelante. Pero hay algo más que quiero decirte antes de que este momento se cierre. Porque lo que acabas de recibir no debería quedarse solo en ti. Piensa por un momento en las personas que conoces que también llevan un difunto en el corazón, que también enfrentan cada año esa fecha con el mismo peso, con el mismo silencio, con esa sensación de que el amor que sienten no sabe bien a dónde ir,
porque nadie les ha explicado que tiene un destino real y concreto. Personas que rezan por sus muertos de manera rutinaria sin entender la diferencia que hace rezar con intención en el día exacto del aniversario. Personas que quizás dejaron de rezar por ellos hace tiempo, sin darse cuenta de lo que eso significa desde el otro lado del velo. Esas personas necesitan lo que tú acabas de recibir aquí, y tú puedes ser quien se los lleve. No tienes que explicarlo todo. No tienes que recordar cada detalle de lo que escuchaste. Basta con que compartas este espacio con ellas. Basta con que les digas, escucha esto, hay algo aquí que tiene que ver con tu difunto, con lo que le ocurre en el aniversario de su muerte, y creo que lo necesitas. Ese gesto, tan pequeño en apariencia, puede ser para alguien que conoces exactamente lo que fue para ti llegar hasta aquí hoy. Porque la comunión de los santos que Santa Teresa de Jesús vivió con tanta intensidad no opera solo entre los vivos y los muertos, opera también entre los vivos, en la manera en que nos transmitimos unos a otros las verdades que el mundo prefiere ignorar, en la manera en que el amor que recibimos se convierte en amor que damos, en la manera en que una comprensión que llega a un corazón puede llegar a través de ese corazón a 10 corazones más. Hay algo que Santa Teresa de Ávila repitió de distintas maneras a lo largo de toda su obra y que resume todo lo que hemos recorrido hoy mejor que cualquier otra cosa que yo pudiera decirte al final. Lo repitió en las moradas, en el camino de perfección, en el libro de la vida. Lo vivió en cada fundación, en cada oración por sus difuntos, en cada misa que pidió con el nombre de un alma concreta en los labios. Y es esto, que el amor que no se detiene ante la muerte es el amor que más se parece al amor de Dios. Porque Dios no detiene su amor ante nada, ni ante el tiempo, ni ante el silencio, ni ante el velo que separa lo que vemos de lo que todavía no podemos ver. El amor que sientes por tu ser querido que partió no es una emoción que quedó sin destino cuando él o ella murió. Es una fuerza real que tiene un lugar a donde ir, que tiene una forma de llegar, que puede hacer algo concreto por alguien que lo está esperando del otro lado, con una receptividad que en el aniversario de su muerte alcanza su punto más alto en todo el año. Santa Teresa de Jesús lo sabía, lo vio, lo dejó escrito para que tú lo supieras hoy, y tú lo sabes ahora. Eso cambia todo. Hay más verdades sobre lo que ocurre entre los vivos y los muertos, sobre lo que las almas experimentan en el camino que las lleva hacia Dios, sobre lo que la fe católica guarda en los escritos de sus santos y en la profundidad de su doctrina, que están esperando en este mismo espacio. Verdades que Santa Teresa de Jesús dejó registradas y que muy pocos han tenido la oportunidad de escuchar explicadas con la claridad y la cercanía que merecen. Si lo que recibiste hoy te movió, si cambió algo en la manera en que entiendes a tu difunto o en la manera en que vas a vivir el próximo aniversario de su muerte, entonces lo que viene en este espacio también es para ti. No lo busques, déjalo llegar. Aquí seguirá estando, esperándote cada vez que lo necesites. Que Dios bendiga el nombre de quien llevas en el corazón. Que la misericordia divina alcance su alma en toda su plenitud. Que el amor que los une siga siendo el puente que Santa Teresa de Ávila describió con tanta belleza, un puente que la muerte no pudo cortar, sino que, en la providencia de Dios, hizo más real, más limpio y más eterno de lo que nunca fue mientras los dos estaban aquí. Hasta la próxima vez.